Nice to meet you. My name is Luis Bizarro. Me llamo Luis I'd Busato. like to- Me gustaría agradecerles a Nordox y a Agroband por la oportunidad de estar aquí presentes con ustedes hoy. Luis Alegri por la iniciativa de buscar nuevas ideas y también por Agroband que cree en mi trabajo en Brasil. Voy a comenzar a hablar acerca de fútbol. No. ¿Hablo o no de fútbol? I think that we could. Creo que me van a matar hoy, ¿eh? Voy a hablar acerca de lo que los productores están haciendo en Brasil The trials that we are doing. y en este momento estamos trabajando en conjunto The flow rates y también voy a hablar acerca de las bajas tasas de infección que estamos obteniendo con Nordox. Aquí podemos ver la compañía Agraband fue fundada en Jaboticabal en 2003 y Defensive fue fundada en 2000. Nosotros utilizamos con agroquímicos en 2010 Tian made the merit with tiene el mérito de establecer una alianza con Nordox y nosotros comenzamos a trabajar en Brasil con Red Shield. Es el primer producto que importamos. Aquí podemos ver la importación del producto en junio de 2010. En 2011 hicimos el primer simposio internacional sobre cítricos. En 2013 comenzamos a organizar y realizamos el primer Congreso Internacional de Café y en 2014 nosotros comenzamos a utilizar el producto importado Verno. Tiene un muy buen futuro, es zinc de cúprico y aquí me gustaría hablar acerca del volumen de ventas en Brasil. the main crop. Nosotros tenemos el primer We are increasing the sales in coffee. cultivo en el cual utilizamos este producto Red Shield es en los cítricos y después en tomate y café. Podemos ver que la mancha negra es la patología más importante para la cual utilizamos Red Shield y el chancro cítrico es una patología potencial, pero esto puede revertirse. Voy a hablar acerca del mercado brasilero de los cítricos. Nosotros tenemos más o menos 500.000 hectáreas plantadas. El número de plantas son más o menos 200 millones. Y San Pablo concentra el 80% de la producción. 270 cajas que están producidas para la industria de los jugos de naranja. 70 son para el mercado de frutos frescos. El destino principal es para la industria, pero podemos observar que hay un incremento en el mercado de frutos frescos. La referencia que incluyo es el doctor Eduardo Feigenbanger. Aquí podemos ver la expresión de síntomas y lo más importante es la exposición de los frutos a las altas temperaturas y a la irradiación solar. Tal como observamos aquí, estas regiones son las más importantes para la mancha negra y Brasil ocupa un lugar de preponderancia. Aquí podemos ver la distribución de la mancha negra de los cítricos en el mundo. Y esto realmente corrobora con lo que dijo el doctor Edward. Y aquí en San Pablo podemos observar los lugares más importantes de producción de cítricos en Brasil. El estado de Minas Gerais es muy importante. Por lo tanto, las patologías fúngicas más importantes en Brasil son la mancha negra de los cítricos y también la caída de frutos después de la floración producida por el patógeno que vemos allí. You can say
podemos decir que la mancha negra no es un problema para nosotros porque los frutos se destinan para la industria, pero aquí podemos ver que el problema más importante lo constituye la caída de los frutos, ya que puede provocar pérdidas mayores al 30%, lo que, bueno, a veces asciende a un 50% de pérdida debido a la caída de los frutos. Debo felicitar a la doctora Elena, que describió las diferencias de cada forma de los hongos, y quiero destacar algo muy importante. Nosotros tenemos que conocer la diseminación, el patrón de diseminación de los hongos como para poder atacar a la patología, y nosotros tenemos que eliminar el inóculo y a veces vamos a tener que aplicar fungicidas. Aquí esta diapositiva la he incluido para demostrarles y preguntarles si están haciendo sus tareas. Nosotros no tenemos que horrorizarnos ante la manifestación de los síntomas. Tenemos que hacer un buen trabajo previo y aplicando fungicidas y también con el cuidado de las plantas. Esto es de suma importancia para que no la ataquen los patógenos. Aquí podemos ver una programación demostrándole los intervalos entre las aplicaciones de cobre y también la susceptibilidad. Aquí, después de la floración, podemos ver la caída con la primera aplicación de cobre para melanosis y para sarna. Aquí podemos ver la segunda aplicación y podemos ver que Elena también trabaja con muy buen aceite mineral. En Brasil también lo tenemos. Y después los productores comienzan a trabajar con las espirulinas asociadas con el cobre y podemos observar que son necesarias más aplicaciones. Ahora bien, cuando hay chancro de los cítricos en el área, vamos a ver que hay un cambio en el manejo que es definitivo. En realidad hacemos 5 o 6 aplicaciones para la mancha negra, mientras que podemos agregar 2 o 4 aplicaciones para poder controlar el chancro de los cítricos. Aquí para mostrarles el riesgo de resistencia que ocurre en todas las regiones del mundo. Y con respecto al uso de fungicidas, en el mercado, lo hemos visto en Brasil, el mercado de soja, y también podemos ver que están comenzando a utilizar protectores asociados con los fungicidas sistémicos. Esto es debido a los cítricos. Cuando aplicamos estrobilurinas es necesario mezclar este producto con otros. Aquí podemos observar el control que están realizando para el mercado de frutos frescos, y es muy importante observar el intervalo 22 a 25 días de intervalo, y también podemos ver la dosis de Red Shield, que es de 1,5 kilos por hectárea. Después de las 2 aplicaciones vamos a comenzar a utilizarlo asociado con estrobilurina, y aquí incluido mancozeb, y esto es simplemente para el mercado doméstico, para el mercado interno. Para exportarlo, nosotros sabemos que en este momento sería imposible hacerlo, y aquí podemos ver Red Shield que se está utilizando en las diferentes aplicaciones posteriores. Los resultados obtenidos son excelentes. Por lo tanto, para el mercado de jugo de naranja hemos visto algunos cambios en cuanto a la dosis, 1,2 kilos por hectárea en esta aplicación. Cuando la mezclamos con estrobilurina, nosotros vamos a utilizar 0,75 kilogramos por hectárea. Y ahora podemos utilizar carbendazina y mancozeb
industry market, para el mercado industrial, United States, que en este momento está realizando exportaciones a los Estados Unidos. Aquí podemos ver ditio carbamato y carbamacinas. you see here that Aquí pueden observar que el intervalo es exactamente igual. we not make a schedule, but No hemos hecho un programa, un régimen, pero podemos observar que el intervalo se reduce a menos de 30 días, porque en Brasil nosotros tenemos chacras muy grandes, por lo tanto es necesario comenzar con las aplicaciones en épocas anteriores. Bueno, cuando tenemos chancro de los cítricos en el área, cambia el abordaje terapéutico y nosotros utilizamos Red Shield work with y the después utilizamos 1,5 kilos por hectárea más aceite mineral de muy buena calidad y el intervalo se reduce a 25 días entre una y otra aplicación. Y luego, si es un área problemática, es necesario agregar 2 aplicaciones adicionales de cobre durante el año. I put this He slide incluido esta diapositiva para demostrarles que en 2004 trading with the product yet. nosotros no estábamos comercializando el producto. Este es un estudio del profesor Goes de la Universidad de Cabao. Este momento el producto era, And he showed to us here that o pudo demostrar que él trabajaba con óxido cuproso en una dosis de 1.33 kilos por hectárea. Y podemos ver que no ha habido una diferencia significativa con Nordox de 1,2, 1,4 por kilo. Entonces podemos observar que podemos trabajar con un rango de dosis baja. Este estudio, este ensayo clínico, utilizó 6 aplicaciones de cobre. I don't know if you are Yo no sé si ustedes conocen estos términos, pero en Brasil use of fungicides. nosotros tenemos un uso limitado de fungicidas que utilizan este tipo de tecnología. Ellos determinan el peso, la profundidad y la altura de la planta para de esta manera calcular el volumen, es decir, cuánto tenemos por hectárea. Después nosotros vamos a determinar la aplicación por volumen, es decir, mililitros por metro cúbico. Esto es muy importante como para poder hacer un patrón de aplicación. For example, Y, por ejemplo, to control mites, para controlar los ácaros están utilizando más o menos 8 mililitros por metro cúbico a 100 mililitros. Y para poder controlar colector tenemos de 20 a 30 mililitros por metro cúbico, que es suficiente para el control de estas. Ahora, para la mancha negra, el volumen medio es de 70. Fundecitrus in Brazil En Brasil, is doing Fundicitrus está realizando estudios en donde incluyen las diferencias different coppers. entre los diferentes productos cúpricos, por ejemplo, oxicloruro de cobre, hidróxido de cobre y óxido cuproso, porque la concentración metálica del cobre difiere entre uno y otro agente. Ahora, el promedio de las dosis de cobre metálico es de 50 a 70 miligramos de cobre metálico por metro cúbico, por 100 litros. Esta es la recomendación. Pero nosotros estamos utilizando hidróxido de cobre para hacer para poder reducir la dosis, y estamos trabajando con estas dosis, pero es necesario realizar más estudios para poder comprobarlo. Les voy a mostrar uno que indica que esto podría ser posible. Y aquí podemos ver que con 50 gramos de cobre metálico por 100 litros es necesario 1,3 kilos de Nordox
750 por hectárea. This is the project. Aquí podemos observar el proyecto que nosotros realizamos conjuntamente con el equipo de Fundi Citrus como para estimar cuál es la dosis adecuada para el control de la mancha negra mediante el uso de fungicidas cúpricos. El proyecto muestra un trabajo con valencias con un portainjerto de limones. 70 mililitros por metro cúbico fue lo que se utilizó en cuanto a volumen de fumigación. Calculamos la severidad de incidencia área bajo la curva de progreso de la enfermedad, la productividad y la caída de frutas. Este ensayo se va a repetir en la próxima campaña para corroborarlo. Quiero hablar ahora de la incidencia y de la caída de fruta. Como vemos aquí, el patrón utilizado es óxido cuproso, 33 miligramos por metros cúbicos cada 21 días, y estrobilurinas. El intervalo aumentó a 34 a 50 días. Además de aceite mineral que se incorporó, comparamos entre 11 y 63 miligramos en distintos intervalos, 28 días, 21 y 14. Estos son los porcentajes que identificamos. 32 es la cantidad que utilizamos para que la tengan presente. 1,7 kilogramos por hectárea fue lo requerido. Y comparamos con el oxicloruro de cobre y el hidróxido de cobre. Dosis 3,6. El resultado es este. El óxido cuproso utilizado en porcentajes de 21 a 63 miligramos por metro cúbico independientemente del intervalo entre 14 y 28 días muestra la misma incidencia, entre 30 y 35%. En estos tratamientos, la reducción de la incidencia en relación con el control estuvo entre 64 y 70%. Como ven, no hay una diferencia significativa entre los cobres con estas dosis altas. El patrón del productor rural común, los resultados fueron mayores, pero también se puede utilizar esto porque para nosotros en Brasil la fruta está destinada a la industria de los jugos y podemos tener 90% de mancha negra, que para nosotros no es un gran problema. La caída de los frutos muestra resultados similares, entre 8.3 y 24%, y hay una diferencia significativa respecto al control, que es sin fumigación. En ese caso hubo 50% de caída de fruta. El porcentaje no resultó muy diferente entre los 3 cobres analizados. O sea que incluso el patrón utilizado por el productor rural también mostró resultados similares. Como dijimos anteriormente, con una partícula pequeña, creo que esto es de Francia, ¿verdad? Y ambos mostraste resultados de Francia. Sí, esto es el resultado de la resistencia a la lluvia luego de 6 horas de lluvia. El 93% del óxido cuproso todavía sigue en las hojas. Y con oxicloruro de cobre, la mitad del producto se lava. Esto es lo mismo, simplemente son gráficos para mostrarles. Otros gráficos de lo mismo, resistencia a la lluvia. Necesitamos un ensayo así en Brasil
corroborar los resultados a través de Fundecitrus y mostrar la importancia de reducir las dosis de cobre. En el Instituto de Campinas lo hicimos a través del doctor Hamilton Ramos, que trabaja con tecnología de fumigación. Primero les voy a mostrar el informe. Bueno, la propuesta era analizar la retención de distintas fuentes de cobre en hojas de cítricos, luego de distintos volúmenes de lluvia artificial y un tiempo de análisis. Comparamos con oxicloruro de cobre, hidróxido de cobre y óxido cúprico. Aplicamos 20 mililitros, 60 mililitros por hora. A ver, quiero mostrar las dosis. 0,5 kilogramos de cobre metálico por hectárea, 0,75 y 1 kilo. El doctor Hamilton usó al principio en su estudio la técnica tradicional. Supuso que iba a ser suficiente, pero se dio cuenta que no era adecuado. Aplicó una cantidad de cobre a las hojas. Estos son cítricos, creo yo. Es un ejemplo meramente para mostrar cómo se distribuye el cobre en las hojas. Pero cuando aplicamos lluvia, el resultado no fue confiable. Para óxido cuproso estaba bien, pero para oxicloruro el cobre se lavó. Así que trató de explicar qué había sucedido con el óxido cuproso. Cuando se aplica cobre en un área pequeña, las partículas se ponen una arriba de la otra, se acumulan, porque se pueden repelar. Respecto al óxido cuproso, las partículas son muy pequeñas, entonces no sucede lo mismo. Desarrolló un método nuevo para el ensayo con un dispositivo a aire comprimido. Esta es la lluvia artificial que creó en laboratorio. Comenzó con plantas naturales. La altura aquí es importante en lo referido a la lluvia por la fuerza de gravedad. Y con este trabajo puede ahora crear plantas artificiales, criarlas para ensayar con todo tipo de cultivos, el que él quiera. Los resultados son estos: la cantidad de cobre metálico retenido en las hojas después de 20 milímetros de lluvia. Estas son las dosis: 0,5 kilogramos de cobre metálico por hectárea o 2.000 litros. La mitad del producto se lavó, 40% se lavó y después 22% en los tres productos comparados, ¿verdad? Con 0,75 kilogramos solo se retuvo 37% de oxicloruro de cobre, en RECOP 61,8 de COSAI y de Red Shield 64,8. Esa es la dosis que tienen que tener presente. Y después con 1 kilogramo por hectárea. Esos son los resultados de Fundicitrus, que Fundicitrus recomienda 50 miligramos de cobre por 100 litros de agua.
El oxicloruro de cobre solo se retiene el 60%, hidróxido de cobre 80% y óxido cuproso 86,8% de retención en las hojas. With these results, Con estos resultados se puede ver la dosis aquí, ¿verdad? 1 kilo, como les dije, es lo que recomienda Fundecitrus de cobre metálico. Es importante decir que recomiendan 1 kilo de cada cobre, pero nosotros sabemos que hay diferencias entre ellos, entre los cobres. No se pueden poner en la misma canasta, no son iguales. Hice una simulación aquí. Aplicando 1 kilo de cobre metálico por hectárea se tiene 100% de todos los cobres, ¿verdad? Los distintos cobres. Cuando se aplica la lluvia, les quiero mostrar qué sucede. Ahí ven los porcentajes. 87%, 79% y 60% son las retenciones respectivas. Si el porcentaje de producto que se lava se introduce al modelo, estas dosis son las que se obtienen, teniendo presente que de lo que uno pone, un porcentaje se va a lavar. 3,7% es necesario y para el otro cobre 3,3 kilogramos. Estas son las dosis comerciales de oxicloruro de cobre en el mercado hoy por hoy. Pero si uno tiene presente los resultados del Dr. Hamilton Ramos y de Fundecitrus, como resultado obtenemos que Eduardo Feichtenberger tenía la razón. Es necesario casi 90 gramos cada 100 litros de agua. Esto es muy importante en Brasil porque el control no es efectivo con 2 kilogramos de oxicloruro de cobre. Y aquí vemos por qué. Como hoy, ¿verdad? Es necesario hacer un ensayo para obtener resultados certeros. Como se mencionó anteriormente, el tamaño de las partículas es importante respecto al área de cobertura. Tenemos hidróxido de cobre, oxicloruro de cobre y óxido cuproso de Nordox. El tamaño de la partícula es muy importante para los cobres y la solubilidad. Tenemos algunos cobres que son altamente solubles, como los hidróxidos. Al aplicarlos se puede tener fitotoxicidad. Entonces el óxido cuproso es el menos vendible. Este es el triángulo que les muestra los tamaños de partícula y las características del óxido cuproso. La principal es el tamaño, justamente. La calidad de la materia prima, sabemos que Nordox trabaja con buena materia prima, eso también es importante. Sin niveles de grandes problemas, sin niveles de químicos que puedan causar fitotoxicidad. Y la solubilidad también es buena. El óxido cuproso, es el menos soluble. Creo que Tian ya habló de la fitotoxicidad. Es un problema con el oxicloruro de cobre. No sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero en Brasil tenemos dificultades con esto. Pueden decir que esto no es fitotoxicidad por cobre, pero en Brasil mezclamos 13 productos distintos en el tanque de mezcla. Cuando se agrega el oxicloruro de cobre,
el problema se agrava. En las hojas pasa lo mismo y en los frutos también. We can see fruit drop. Se observa caída de frutos. Y otro problema con el oxicloruro de cobre es que no se tienen retoños nuevos, brotes nuevos. Si tenemos cancro en el área, aplicamos 8 aplicaciones de cobre. Pero cuando aplicamos óxido cuproso, serían 10 aplicaciones. Todavía vemos nuevos retoños en ese caso. Keep your eyes a little bit. Just 10 seconds. Esto es para que se entretengan un poquito. 10 segundos. Show to you Aquí lo que les quiero mostrar es los cobres en las distintas botellitas para que vean las dosis que se utilizan en Brasil. Ahí ven el tamaño de las partículas. El hidróxido de cobre en diversas dosis. last Sunday. Esto fue el domingo pasado. Este es John de Defensive y Bjorn. Show that the marriage Quiero mostrar que las relaciones siguen siendo buenas and they are always challenging. siempre se están retando el uno a otro y avanzando, pensando en el futuro. I not give a problem for Betty and Francesca. The translation. Espero no haber sido un problema para Betty y Francesca, las intérpretes. My intention here is to show us Mi intención aquí es mostrar lo que sucede en Brasil y hacerles un aporte para ayudarlos a que hagan un buen trabajo aquí, ustedes también. Muchas gracias.